tenían eh, algo que tenían que sanar en el corazón. Y Darwin me dice, pastor, ¿tú qué dices? Yo necesito hablar con mi papá, porque Darwin se sentía abandonado por su papá. Entonces, y Darwin, pues él dice, todos conocen el testimonio de Darwin que nació se golpeó con una piedra cuando él iba al camino a estudiar, y Darwin cayó en el campo y quedó entre su cráneo quedó entre dos cabezas, perdón, su cabeza en dos piedras, y tuvo un problema, se fue las frases. ¿Cómo es, Darwin? Algo te Este, sucedió. sí, no, Cuéntanos un es que, poquito, cuéntanos un poquito. pastor, sí, es que, pues yo ya con esta enfermedad ya venía desde pequeño, sino que, digámoslo así, por la dificultad en ese momento del campo, o sea, que eran caminos así, caminos reales, o sea, camino de mula, yo, bueno, ese día iba para el colegio lo más de bien, cuando de pronto en una parte del camino me caigo y me queda la cabeza prensada en medio de dos piedras. Entonces, la verdad no sé cómo pude salir yo de ahí, la verdad, todavía sigo pensando, o sea, cómo pude salir yo de ahí en ese momento. Bueno, y pasó ese accidente, y entonces Darwin me decía, mi papá no quiso tenerme más por la discapacidad. Mi papá, tuve que irme para Bogotá, mi mamá pues me recibió. Y entonces Darwin me decía, pastor, ¿qué hago? Yo tengo algo que tengo que hablar con mi papá y perdonarlo. Le dije, hijo, le dije ayer en el servicio, vas a salir del servicio y vas y llamas a tu papá. Y le dices, papá, te perdono, te amo, te bendigo, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Y cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo tu papá? Ayer, uy, duramos hora y media hablando, casi hora y 40 minutos hablando. Uy, no, Bueno, eso fue una charla, uy, Dios. O sea, que sí, ya después en la noche ya me sentía mejor, me sentía más tranquilo, o sea, porque es que lo que yo te dije ayer, que mi hermano también lo que te mostré ayer, sí, 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 que sí, mi sí. hermano, entonces, o sea, Dios mío, pero no fue una charla muy bonita, ¿para qué? O sea, Quedaste bien, sí, sí, perdonaste. sí, la verdad, sí. Uy, lloramos los dos, hasta él lloró también. Eso sana el Sí. corazón. Listo, O Darwin. sea, Gracias por esa enseñanza, papi. Perdonaste, y eso es lo más importante. Y tu papá, mm, también si lloró tu papá y te pidió perdón, esas palabras de perdón de tú a tú abren un tiempo nuevo y abren un tiempo hermoso. Y sí, y la verdad, cuando uno está decidido, como tú lo dijiste ayer, estoy decidido, y que fuiste obediente, que fuiste a llamar a tu papá, y entonces se rompen todas esas cadenas y las cosas vienen nuevas. Y ese es uno de los temas de cuando venimos al Señor, que Él nos enseña a perdonar, nos enseña a olvidar las personas que nos han hecho daño, y uno sigue adelante. Porque eh, uno sí vive con un resentimiento en el corazón, Darwin. La persona enferma y con resentimientos en el corazón, pues es el arma precisa del enemigo para tenerlo sometido. Entonces, te admiro mucho, hijo, y gracias por contarme ese testimonio. pastor, A ver, no, y mi papá me recordó algo ayer que yo no, lo tenía presente, pero no me acordaba muy bien. Es que, digámoslo así, yo de todas las personas que conozco, siempre me gano el cariño de las personas, o sea, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, o sea, y que, y no, y la verdad o sea, como te digo, fue una charla con él, uy, no, muy tremenda, ay, no, sacaste o lo que sea, había en el corazón. Listo, sí, papi. Te bendigo. Gracias, Darwin. gracias, Gracias pastor, por ese gracias. testimonio. Te bendigo y gracias por contarme eso. Bien, hay una palabra, hermana Ligia, hay una palabra en Éxodo capítulo 18. Una palabra que quiero compartir con ustedes, y Darwin me da la entrada en eso. Y me llega Pastor, qué pena, puede repetir eh, Éxodo capítulo 18. Gracias. Éxodo capítulo 18 del versículo 16.
Amén. Del versículo 16. Leamos 2 versículos. ¿Listos? Todos en este devocional, listos. Quiero compartir en estos 15, 20 minuticos esta palabra. Y mientras escuchaba a Darwin en su testimonio, eh, hay Dice, una amén. palabra aquí. Dilo, léalo, por favor. El nombramiento de juez, el 16 dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgaré entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos de Dios. ¿Sigo? Sí, el último versículo. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Amén. Gracias. Hay algo importante, hay algo importante que yo quiero decirte en este día, empezando esta semana 4 de agosto. Y tiene que ver con tu liderazgo, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con todo lo que tú haces todos los días, en tu casa, para tus hijos, para tu familia. Tiene que ver aún en tu propio ministerio. Que cuando Moisés estaba con todo el pueblo en el desierto, que no era fácil caminar en el desierto con tanta necesidad, y no solamente la necesidad, sino el liderazgo de Moisés de llevar un pueblo que estaba viciado a vivir siempre en la esclavitud. Porque cada vez que tú entiendes la palabra de Dios, cada vez que nos exponemos a una palabra, cada vez que nos exponemos a una enseñanza, cada vez que nos exponemos a una relación con Dios, estamos aprendiendo, estamos siendo edificados y tú sales de la esclavitud a la libertad. Salimos del dolor al milagro. Salimos de la esclavitud a la tierra prometida. Salimos del lloro, del lamento al gozo. Y el Señor dice en su palabra, este lamento se convertirá en alegría, se convertirá en gozo. Entonces, cada vez que nosotros nos exponemos a una palabra, nos exponemos a ser esas personas que cambiamos y a convertirnos en unas personas de cambio para otros. Pero a veces yo he venido hablando de esto, que en muchas oportunidades, como Moisés y como su suegro le dice, el trabajo es mucho. Y le dice, y desfallecerás porque el trabajo es muy pesado y no puedes hacerlo tú solo. Entonces, hay cosas que tú necesitas, hay cosas que necesitas de alguien, hay cosas que en tu vida necesitas de una mano amiga, hay cosas que en tu vida necesitas hablar con alguien y decirle, oye, yo necesito que tú ores por mí, yo necesito que en eso que te voy a contar, porque va a ser la persona leal, la persona que tú escoges, porque tú no puedes escoger a alguien que conoce tu herida, tu falla y después te señala. Tú no puedes confiar en alguien que conoce tu herida y después te falla, o conoce tu problema y después te señala, o conoce tu necesidad y después habla de ti. Cuando tú y yo hablamos de alguien que nos pueda escuchar y pueda hablar, orar, como esa cobertura, le dice el suegro, le dice, desfallecerás porque el trabajo es muy pesado y no puedes hacerlo tú solo. Aquí hay personas que necesitan no solamente estar caminando solos, sino delegar en medio de su trabajo, en medio de su casa, en medio de su vida espiritual, de su liderazgo. Es delegar lo que Dios te ha puesto a hacer. Y una de las principales problemas o limitaciones de nosotros y que nos pueden estancar en tu vida, en mi vida, eso yo lo he visto con mucha experiencia. Hay limitaciones que pueden a las personas estancarlos. ¿Y cuáles son esas limitaciones? El exceso en muchas cosas en nuestra vida.
el trabajo, la fatiga, el cansancio. Yo hablaba estos días acerca de que Dios encontró a Elías, ¿se acuerdan? Y Elías, o Dios le dijo a Elías, come pan, toma vino, duerme, porque el largo camino te espera. Y entonces hablaba esta semana con muchas personas que dicen, estoy cansado, estoy agotado, la lucha ha sido muy fuerte. Entonces Dios me llevaba a decirles por esta palabra, oye, descansa, descansa. Yo le decía a un amigo mío ayer, no te quiero ver este fin de semana, vete, descansa, necesitas descansar. Y entonces me decía, me está pasando esto, me pasa aquello. Entonces le dije, no, vas a descansar, te vas a descansar. Ve y descansa 2, 3 días. Busca un lugar de reposo donde puedas encontrarte contigo mismo, donde puedas oler la naturaleza, donde puedas hablar con Dios, donde puedas ver un amanecer, porque a veces el trabajo para ti es demasiado. Y hay limitaciones que te van a estancar a ti. Hay limitaciones que te estancan. Y a veces son esos niveles de estrés que tú manejas, esos niveles de tanto trabajo y de muchas personas que te pueden quitar la paz y que están a tu alrededor. Entonces, cuando el suegro le dice, tú desfallecerás porque el trabajo es muy pesado, porque tú no puedes hacerlo solo, yo vengo a decirle a alguien aquí, tú puedes tener la fuerza, puedes tener la habilidad, pero siempre vas a necesitar de alguien quien te ayude en tu visión. Siempre vas a necesitar de alguien que te levante los brazos. Siempre vas a necesitar de alguien que te diga, hey, yo estoy orando por ti. Siempre en la vida necesitamos alguien que nos dé una palabra de aliento, porque muchas personas tienen la creencia que entre más tiempo usted le dedique a lo que está haciendo, entonces son más productivos, van a ser más bendecidos y lamentablemente eso no es así, porque hay personas que están metidos, sometidos, esclavos, solamente en su mente en lo material. Y las cosas no son así. En solamente pensar en hacer recursos y recursos y recursos. Y la palabra dice, no podrás hacerlo tú solo. Hoy la palabra es, delega en gente fiel lo que tú estás haciendo. Consigue gente leal y fiel en que tú puedas delegar para que se te quite a ti mucho trabajo y puedas estar más tranquilo y tú puedas delegar en tu liderazgo, puedas delegar en tu familia, puedas delegar en la empresa donde estás, puedas delegar en la visión que tienes y cuando tú delegas, entonces vas a tener menos actividad en tu vida, porque a veces lo que más genera improductividad es el cansancio, el desgaste, el estancamiento. Y yo he estado predicando mucho de esto porque veo mucha gente estancada por el cansancio, estancada porque tiene exceso de trabajo, porque tiene limitaciones y se siente deprimido. Y la depresión los lleva a pensar cosas, a imaginarse cosas de derrota, de suicidio, a imaginarse cosas que no tienen y que el enemigo viene a traer pensamientos de destrucción, aún contra la propia vida de una persona, cuando no tiene una motivación. Por eso el hombre le dice a Moisés, desfallecerás, porque lo que estás haciendo es muy grande, es muy pesado para ti. Tú no puedes hacerlo solo. La palabra dice, no podrá caminar una persona sola. No podrá caminar, pero necesita de un compañero en el camino. No podrá calentarse, dice la palabra, uno solo, porque son mejores dos. Siempre Dios está hablando de estar acompañado y más en los temas de que tú puedes sentir emocionalmente, sentimentalmente. Es bueno siempre que no te limiten esas cosas en tu vida por tanto trabajo, por tanta ansiedad, por tanta preocupación. Y entonces vienen esas dificultades
Y entonces el suegro le dice a Moisés, el trabajo es mucho para ti y no vas a poder solo. Consigue gente que te ayude, gente que te dé ánimo, gente que te ayude, le dijo a Moisés, gente que cargue contigo un problema, una dificultad. Entonces, yo pienso que eh, tú no vas a descuidar lo que estás haciendo. Tú vas al contrario a cuidar lo que tú estás haciendo. El tiempo es que tú revises tus prioridades. El tiempo de revisar tus prioridades y dedicarte verdaderamente a lo que es importante. Aquí hay gente que se está cansando por batallas que no son de ustedes. Aquí hay gente que se está metiendo en batallas que no son de ustedes, que no tienen que estar cargados con dificultades de los nietos, de los hijos, de la familia, del amigo. Hay cosas que tú no debes cargar. Hay cosas porque tú tienes tus propias cargas para cargarlas de otros. Sé libre y entonces comienza a revisar realmente qué es lo que necesitas en tu vida como prioridad. ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? Y cuando tú sabes cuál es la prioridad tuya, entonces tú te vas a dedicar verdaderamente a lo importante, que es lo que tú necesitas en tu vida, para que no te estanques, para que no te limites. Yo te pregunto hoy, como tu amigo, verdaderamente, ¿cuál es tu prioridad para que te preocupes en ella? ¿Cuál es la prioridad? ¿Estudiar? Preocúpate en estudiar. ¿Cuál es la prioridad? ¿Tu salud? Preocúpate en tu salud. ¿Cuál es la prioridad tuya? Buscar de Dios, preocúpate en esa prioridad. ¿Cuál es la prioridad tuya? Sabes que tienes un negocio, que tienes que levantarlo, pues preocúpate en ese negocio. ¿Cuál es la prioridad? Tu vida, tu relación contigo mismo. Entonces necesitas de salir, tomar un descanso, de respirar y volver nuevamente para empezar con muchas ganas. Bueno, el problema de algunos es que quieren solamente estar reposando. Y ese será otro problema, porque solamente quieren estar reposando y no produciendo. Entonces, también Jesús dijo, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero llegan momentos en que tienes prioridad de tomar un descanso de tanta lucha, de tanta prueba, de tantas victorias que tú has tenido, también de derrotas, pero que tú dices, es un tiempo de tomar una prioridad para mi vida. Usted determina que pueden hacer muchas cosas en su vida. Usted determina que otras personas también pueden hacer muchas cosas. Usted determina que muchas personas que Dios coloca a tu alrededor te pueden ayudar. Usted determina que muchas personas también tú puedes delegar, que tú puedes distribuir ese trabajo. Imagínate donde no hubiera un equipo. Yo siempre oro y le doy gracias a Dios por el equipo en la iglesia que nosotros tenemos. Es un equipo lindo, un equipo de trabajo donde cada uno de nosotros aportamos un pequeño grano de arena. Y bueno, algunos aportan un pequeño o un grande puñado de arena más que otros, pero es un equipo. Y anoche orábamos con mi esposa y decíamos, somos privilegiados de tener un equipo con el que trabajamos. Es un equipo de la iglesia entregado a las cosas de Dios. Es un equipo que está presente a la hora que sea. Y entonces, yo no sé si hay pastores que tengan ese privilegio, pero yo lo puedo decir aquí abiertamente. El privilegio de mis líderes es que eh, siempre decimos sí, estamos listos para servir, para las misiones. Los líderes han caminado conmigo 17 horas, ¿no, hermana Ligia? 17 horas para ir a una misión, 22 horas para ir a una misión. Y anoche orábamos por el liderazgo, porque, y otra de las cosas que yo le agradezco a Dios es que la iglesia, yo no tengo que predicar de murmuración ni de chismes. Yo no sé si los hay, pero yo nunca he escuchado que está en murmuración, en crítica. Yo le doy gracias a Dios. Habrán chismosos o chismosas, pero yo nunca las he visto. Pero en la iglesia no tenemos murmuraciones ni críticas. Y yo digo, bueno, qué lindo
que cuando nosotros vamos a la iglesia podemos ir a lo que vamos, a darle gracias a Dios, a crecer y que podemos delegar en tantas personas ese don que Dios ha colocado y que aquí hay personas que se van a añadir al liderazgo de la iglesia para crecer y que harán parte de un trabajo que desarrollamos de una manera alegre, sin carga, sin estar abatidos, porque eso es importante. Yo he escuchado gente que dice, yo asisto a mi iglesia, pero estoy cansada de todo el trabajo que me colocan. Hay gente cansada de las mismas iglesias, hay gente cansada de los ministerios, pero yo me pregunto esto. Entonces me pregunto esto y digo, no debe de ser así, porque somos un equipo, todos trabajamos, todos tenemos una visión. En tu empresa tú tienes una visión, determina qué pueden hacer otras personas y tú comienzas a delegar en esas personas que te puedan ayudar a ti y que te quiten a ti tanto peso de trabajo y porque tú no lo puedes hacer solo. Hay alguien aquí que está recibiendo esa palabra, que tú no puedes hacer solo tal vez esa visión. Y hay alguien que te está diciendo, yo quiero invertir contigo, yo quiero invertir contigo y vamos a trabajar, yo quiero invertir contigo y vamos a salir adelante, porque tú no puedes hacer solo, porque tú no puedes hacerlo tal vez solo porque tus finanzas por el momento no son las adecuadas que tienes, pero te estás aliando con alguien que te está diciendo, vamos a hacerlo y tú puedes entonces confiar en esa persona y decir, vamos a tener ese tiempo donde vamos a ser dos mejores que uno, porque la Biblia dice que son dos mejores que uno, porque si el uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, cuando el suegro le dice, bueno, que tú no hagas tanto trabajo solo, porque no vas a poder solo, delega, hay cosas que tienes que delegar. El Señor dice en su palabra que 6 días o 6 años trabajarán la tierra y durante 6 años tomarían el fruto. Pero el Señor le dijo a Moisés en las leyes, y el séptimo año toda la tierra descansará. También lo habló 6 días, 7 días son los días de la semana, pero 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Yo conozco muchas personas que invierten su vida, lo he dicho esta semana, trabajando sin descanso. Yo he visto a muchas personas en la vida trabajando solos para conseguir dinero y con los años terminan gastando todo el dinero tratando de recuperar la vida que perdieron, tratando de recuperar la salud, tratando de recuperar los huesos que se acabaron, tratando de recuperar la vista que se acabaron, porque pensaron que en la vida todo era eso y que si lo hacían solos, entonces, y lo lograron. Yo digo eso, hay gente que lo ha logrado, pero hay gente que todo lo que trabajó en su vida ahora tiene que gastarlo en los médicos, ahora tiene que gastarlo todo su dinero tratando de recuperar la vida que perdieron. Porque yo pensaba esto, Valen, cuando fui a sacar un plan de viajes, porque nos gusta cuando viajamos a ciertos lugares tener pago, digamos, los hoteles donde viajamos. Entonces fuimos a sacar el plan y había un señor, no sé si les conté, un señor de edad, ya de unos 80 años, el señor, pero muy fuerte de 80 años, y sacando un plan para viajar a todo el mundo. Y entonces le preguntaron, ¿y va a viajar solo? Y entonces él le dice a la señorita, sí, solo, pero si usted me quiere acompañar, bienvenida. Entonces me dio risa lo que el Señor decía, pero me quedé pensando también en eso que él trabajó toda la vida y él dijo, yo trabajé toda la vida, ahora voy a disfrutarlo. Imagínate, hay gente que trabaja toda la vida y está bien disfrutar en los años, pero hay gente que ha trabajado toda la vida y va a tratar de recuperar la vida que perdieron. Por eso el suegro le dice a Moisés, deja que te ayude, porque tú no vas a poder solo. Ah, para alguien es esta palabra, deja que te ayude, porque tú no vas a poder sola. Déjate ayudar, porque tú no vas a poder solo. Deja que alguien te extienda la mano. Y entonces tú digas, Dios
me está ayudando por medio de una persona, porque queremos que Dios baje del cielo cuando Él coloca personas alrededor de tu vida para decirte, la visión tuya está poderosa, yo voy a caminar contigo. Y entonces cuando tú comienzas a ver esto, que lo más importante es que tú tomes el tiempo para valorar todo lo que Dios te ha entregado a ti. Y todo lo que Dios te ha entregado a ti. Y cuando tú tomas el tiempo de valorar todo lo que Dios te ha entregado, pero debes entender que todo lo que Dios te ha entregado a ti se agota. La vida, la salud, el dinero, todo se agota. Por eso debes valorar lo que Dios te entrega a ti. Valora lo que el Señor te entrega en tus manos. Y debes entender eso, que todos los recursos que Dios coloca en tus manos se agotan y que tú tienes que producir también. Y todo lo que Dios te entrega en tus manos es Dios, lindo el Señor, pero tienes que tener prioridades en tu vida. ¿Has pensado por un momento, hace cuánto tiempo, yo te pregunto hoy, hace cuánto tiempo tú no le das verdadero, un descanso verdadero a tu familia, un descanso verdadero a tu casa, un descanso verdadero a tu propio cuerpo, a tu hogar, a tu esposo, a tu esposa? Un verdadero. Hoy, hermana Ligia, tengo a Alexander y su familia que se fueron ayer para Cartagena, para Cartagena. Creo que había un poquito de lluvia. Y yo orando dije, ay, ojalá no les haga mucho frío, que vayan a disfrutar. Y Alexander me dice, me voy con toda mi familia. Porque el domingo pasado prediqué sobre Elías. Come, bebe, duerme. Y él decía, yo tomo esa palabra. Y se fue a descansar. Hoy están ya en la costa descansando con toda la familia. Porque ¿cuánto hace de verdad que tú no le das un descanso a tu cuerpo? Un descanso, que usted diga, hoy voy a dormir hasta las 10 de la mañana. Y eso no es pereza, es porque tú lo necesitas. Es porque tú lo necesitas. Yo sé que aquí hay gente que trabaja duro y es muy importante que tú trabajas duro, pero debes entender que el trabajo duro que tú haces y el dinero que Dios te da solo son un instrumento en su vida para que tú alcances, tengas una casa, un carro, pero no es un propósito. No es un propósito. Te lo repito, no es un propósito. Que tú tengas bendición, amén. Que tú tengas un carro, una casa, amén, pero no es un propósito. Que debes obviamente entender que tienes que trabajar, que tienes que hacer dinero, pero eso que Dios te da a ti en las manos, ese dinero, eso que Dios te entrega a ti, es la bendición, es un instrumento para que tú seas feliz, pero realmente no un propósito, porque el propósito es que tú sepas disfrutar lo que Dios a ti te da. Sepas disfrutarlo, porque el verdadero propósito es ese, que tú disfrutes, que valores, que tú le agradezcas las bendiciones que Dios te ha entregado. Ese es el verdadero propósito. Ese es el verdadero propósito, que tú tengas la paz, que tú tengas eh, el, el disfrutar, que tú tengas valores, que tú agradezcas las bendiciones que Dios te ha entregado. Que en un día de la semana usted le dedique buen tiempo a Dios, pero también le dedique a su familia, también le dedique a su salud, que también le dediques ese tiempo, porque no todo es, ese dinero es un instrumento, ¿sí? Ese dinero es un instrumento, pero el propósito es que disfrutes. El propósito es que valores. El propósito es que agradezcas todas las bendiciones que Dios te ha entregado en este tiempo. El propósito escoge un día, escoge un fin de semana. Bueno, después del servicio, escoge un mes y usted dice, yo voy a dedicar, estos días lo voy a dedicar, este fin de semana lo voy a dedicar
un buen tiempo a Dios, un buen tiempo a mi familia, un buen tiempo a mi salud. Lo voy a dedicar. Y entonces, eh, renovar tus fuerzas, renovar tu experiencia en tu familia, renovar tu experiencia en Dios. Entonces te va a permitir a ti, en los próximos meses, tener una vida productiva. Te va a permitir a ti ser más productivo, más fuerte en lo que tú haces. Entonces, eso, mis queridos amigos, amigas que me escuchan, el mayor enemigo, el mayor enemigo, el mayor enemigo es el cansancio. El mayor enemigo de inhabilitarte en tu progreso es mucho cansancio, el querer hacer las cosas sola, el querer hacer las cosas solo, cuando hay gente que se preocupa por ti, cuando hay gente que quiere ayudarte, pero a veces por tu orgullo, a veces porque tú crees que eres la última Coca-Cola del desierto y que sin ti nada se puede hacer. Estás equivocada y estás equivocado y con mucho amor te lo digo. Necesitas siempre en tu vida quien te ayude. Necesitas quien te diga lo que tú estás haciendo. Necesitas una persona que te guíe. Necesitas ese amigo que te diga, venga, vamos los dos a colocarnos la camiseta. Te voy a estar contigo. Pero hay gente orgullosa que dice, no. Hay gente orgullosa que es como ellos piensan y como ellos dicen que las cosas se tienen que hacer. Y entonces, de esas personas, yo las veo agotadas, las veo cansadas, las veo en la vida que todo el esfuerzo lo que hicieron, nunca lo disfrutaron, sino que todo lo que consiguieron tratando de recuperar la vida. Entonces, eh, exacto, exacto, sí, exacto, que lo ayuden, pero que no, esa es otra cosa, que lo ayuden, pero que no lo quieran someter. Exacto, es otra cosa. Pero cuando hablamos de dejarnos ayudar, está la otra parte, de no dejarte someter, porque hay personas que ayudan, pero quieren someter y quieren esclavizar. Pero a eso me refiero de unirse con personas fieles, leales, con personas que tengan el temor de Dios. Por eso el suegro le dice a Moisés, tú estás haciendo el trabajo solo, oye, te vas a cansar, no vas a poder solo. Esa palabra es para ti en este día y para mí. Tenemos que delegar funciones. Yo sé que tú eres una mujer, un hombre echado para adelante, que tiene las ganas, las energías, pero te puedes cansar. Delega. Hay cosas que tú no puedes hacer solo. Hay cosas que tienes que delegar. Confía en gente que tú puedas delegar. Confía en personas que tú puedas decir, tú vas a estar en esto. Los grandes gobiernos delegan. Los grandes empresarios delegan. Las grandes iglesias delegan. Los grandes hombres han delegado, han tenido confianza. Y entonces cuando tú delegas, tú vas a tener, Dagoberto, gracias, tú vas a tener confianza. Cuando tú delegas, tú vas a tener más tranquilidad. Cuando tú delegas, entonces vas a tener gratitud. Cuando tú delegas, vas a renovar tus fuerzas. Cuando tú permites eh, que haya una ayuda, entonces vas a vivir una vida más productiva, vas a tener más fruto a tu alrededor, porque te dejas ayudar, te dejas ayudar. Aquí hay gente que Dios le ha colocado gente, pero hay gente orgullosa que dice, no, 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 es como yo quiera. Y ese es el problema. Y entonces la vida la pasan esclavas de una circunstancia y cuando llegan los años quieren recuperar la vida que perdieron. Y no es así, mis queridos amigos, no es así. El propósito de Dios es descansar, el propósito de Dios es avanzar. El dinero es un instrumento para ser feliz, pero el dinero no te puede esclavizar a ti y el duro trabajo no te puede esclavizar a ti, a encontrarte sin fuerzas y sin disfrutar con tu casa y tu familia. Mira prioridades en tu vida. Es la palabra de hoy. Mira prioridades y deja que te ayuden. Deja que te ayuden. Tal vez hoy Dios te está diciendo, solo no puedes. Sola, y no porque no tengas la capacidad.
Tú tienes la capacidad, pero hay cosas donde necesitas la ayuda. Hay cosas donde no tienes que negarte. Hay cosas donde necesitas que una mano se extienda. Hay cosas que necesitas a veces pedir auxilio. Hay cosas que necesitas cuando te sientes ahogado, cuando sientes el agua a tu cuello y cuando tú dices y pegas un grito. Yo le digo a mis líderes, cuando necesiten algo, peguen un grito, que ahí estamos. Peguen un grito, peguen un auxilio, que ahí estamos. Porque todo no lo podemos solos. Es la palabra que Dios ha colocado en mi corazón para ti en este día. Delega, delega, delega. El instrumento son las bendiciones. Sé agradecido con lo que Dios te ha dado. Hoy, sé agradecido con lo que Dios te ha entregado en tus manos. Sé agradecido. El verdadero propósito es que tú disfrutes. El verdadero propósito es que tú valores y que tú le agradezcas esas grandes, poderosas, lindas manifestaciones de bendiciones que Dios te ha entregado. Pero escoge un día, escoge una semana, escoge un mes, qué sé yo, dedícale un buen tiempo a Dios. Dedícale un buen tiempo a buscar de su presencia. Dedícale un buen tiempo a tu familia y dedícale un buen tiempo a tu salud. ¿Cómo está tu salud? ¿Cuál es la prioridad tuya? Porque tu salud es la prioridad para que tú puedas avanzar a todos los propósitos que tú tengas. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias en esta tarde para algunos. Te doy gracias en esta noche para otros que nos escuchan en diferentes lugares. Y sé que los que están de noche ya van a descansar. Mañana será un día de fuerza para ellos, para cumplir los propósitos. A los que están ya en la tarde, que está llegando la noche, que van a descansar, mañana será un día de provisión, de bendición, de paz para ellos, como este día. Los que estamos empezando nuestro día, será un día de respuestas, un día de llamadas, un día donde delegaremos lo que estamos haciendo y vamos a ser más productivos. Hoy te pido sobre todos los que estamos aquí, quita el cansancio que viene a través de la preocupación. Quita el cansancio que viene a través del estrés, de no poder llegar y conseguir lo que queremos y que frustra. Tú sabes eso, Señor. Somos humanos, somos humanos. Pero te pido por algunos que creen que no tienen lo suficiente cuando tú los has bendecido y entonces gastan más su vida en eso que no es el propósito, que es un instrumento, pero que el propósito es gozar, es descansar, es tomar nuevas fuerzas, es dejarse ayudar. Lo que su suegro le dijo a Moisés, tú no puedes solo, tú no puedes sola, necesitas de alguien que te dé una mano, necesitas de alguien que te dé fuerzas, una palabra que te lleve a ti a conquistar. Padre, te doy gracias porque sé que la palabra tuya no vuelve vacía y que tú cumples todo propósito y que aquí hay personas que me escuchan al otro lado de esta pantalla que se van a dejar ayudar, que van a delegar, que el propósito no es trabajar duro, que el propósito es agradecerte, que el propósito es descansar y que el propósito es tomar nuevas fuerzas para todo lo que viene, porque necesitas muchas fuerzas, porque te vas a multiplicar en tus negocios. Necesitas muchas fuerzas porque te vas a multiplicar en las finanzas. Necesitas muchas fuerzas porque te vas a multiplicar en tu empresa, en todo lo que hagas. Serás prosperado por el poder de la palabra. Será prosperado porque así dice el Señor. Los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de vida, pensamientos de salud, pensamientos de abundancia, porque lo que viene para ti será grande, porque Dios abrirá puertas, vendrán negocios, vendrán cambios, recibirás dinero en tus manos para avanzar en ese proyecto. Bendecirá el Señor tu camino y
toda, toda dificultad que estabas teniendo hoy se rompe por el poder de la palabra. Dios colocará personas que tú no creías en el camino y te van a decir y te van a acompañar y te van a decir, queremos estar contigo. Y Dios te va a hablar de esto, porque sola o solo no has podido y necesitas de alguien que te dé la mano, necesita de alguien que tiene el dinero que tú necesitas para emprender lo que tú quieres. Hay alguien que se va a desatar. Ese Luis se va a desatar. Ese hombre se va a desatar. Esa Carmen se va a desatar por el poder de la palabra. Hay alguien que tiene la bendición que tú necesitas para alcanzar el proyecto tuyo, para alcanzar tu bendición. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, hay un milagro. Hay un milagro para ti. Hay un milagro para ti. Yo no sé quién quiera creer esto, pero hay un milagro para ti en el nombre de Jesús. Viene una respuesta para ti. Viene una Amén. palabra de respuesta para tu negocio. Amén, pastor, Estoy amén. sintiendo muy fuerte esto. Viene una respuesta para tu casa y tu familia. Viene una respuesta y Dios quita el cansancio de ti. Dios te dará la respuesta en este tiempo para ti y entenderás que es Dios el que extiende su mano en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la Amén, mi palabra. paz. Tomo esa palabra. Vendrán respuestas Amén, pastor. y sacarás el tiempo en el nombre de Amén, Jesús. amén. Sacarás el tiempo. Amén y amén. Gracias, gracias por estar conectados en este tiempo. Yo sé que la palabra no vuelve vacía. Dios siempre operará un milagro, operará un milagro. Entonces, siempre Dios, mira, ayer que he sorprendido, Dios nos sorprende todos los días. Y entonces llegó una persona a la congregación. Ella es una profesora muy linda, muy querida. Y entonces me dice, pastor, yo escuché que ustedes están negociando un terreno para la iglesia en Nilo. Eso queda más adelantico de Melgar. Y entonces, ¿cuál es el sueño de nosotros? Construir ahí un lugar de descanso. Y yo le decía anoche a mi esposa, ¿te imaginas que pudiéramos colocar unas 30, unas habitaciones para 30, 40 personas con piscina, con cocina? Que digamos, Nancy me diga, pastor, yo quiero ir a disfrutar con Francisco y mi familia. Mira las llaves, váyase para allá, eso es tuyo. Y entonces yo quiero eso. Y que, mira, el Evangelio no solamente es de estar metido uno ayunando, orando. El Evangelio fue, yo digo así, mal enseñado. Los pastores de nosotros predicaron con mucha pasión, pero no predicaron con conocimiento. Cuando yo tenía la edad de 10 años y que estábamos en la iglesia de un tío, y me acuerdo que mi mamá era culto los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. O sea, todos los días culto. Y los ayunos, las vigilias. Y me acuerdo que, pues obviamente si mi mamá iba, pues me llevaba a mí porque no me dejaba en la casa. Y entonces yo veía como una obligación todos los días al culto, Valerie. Todos los días y la vigilia todos los días. Y el pastor se inventaba cosas y entonces cuando yo crecí, yo vi en mi tiempo de niño, en mi tiempo que muchos hogares se perdieron, porque llegaba el esposo a la casa y la comida, ni había comida o no estaba arreglada la casa. ¿Y dónde está su mamá? No, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. No pasó en mi caso. Mi mamá sacaba el tiempo para todo, para la casa, pero pasaba el caso de muchos hogares de que las mujeres 24/7 en la iglesia y muchos hogares se perdieron, porque no hubo un direccionamiento de Dios en esas personas, no hubo un direccionamiento. Y por eso mucha iglesia se quedó pobre en ese tiempo, porque los pastores solo decían, iglesia, iglesia, y les decían, no se preparen profesionalmente, no tengan empresa, si tener dinero, tener abundancia del diablo. Y muchos cristianos, muchos en mi tiempo, quedaron pobres, nunca vieron la bendición, porque su mente fue esclavizada de que no tenían que trabajar, de que no tenían que ir a una universidad, que no tenían que estudiar. Yo voy en contra de eso porque
La iglesia tiene que ser preparada, nuestros hijos tienen que ser preparados, nuestros hijos tienen que ser estudiados. Lo que tú no alcanzaste lo verá en tus hijos y aún estás a tiempo de prepararte, de estudiar, de capacitarte, de también tener un propósito en tu vida. El instrumento que Dios te da a ti es la salud, los negocios, eso es un instrumento, pero realmente el propósito es que tú disfrutes de lo que Dios te ha dado a ti en la capacidad de hacer. Entonces, me decía la persona, sé que ustedes están en un negocio y yo tengo un ahorro, me decía, yo tengo un ahorro, yo lo voy a colocar en manos de la iglesia y me lo regresan en un año para que ustedes compren. Y entonces nos reuníamos ayer con Edith, con Blanca, con el grupo ahí de líderes y dijimos, bueno, hermana, muchas gracias. Y nosotros teníamos que cumplir el 5 con una parte del negocio. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque uno a veces no puede solo. Dios tiene una persona para ayudarnos. Dios siempre tendrá a alguien que tiene lo que tú necesitas. Y Dios tendrá a alguien de lo que yo necesito. Así trabaja Dios. Pero no Pastor, creas que tú puedes hacerlo solo. No puedas decir que tú puedes hacerlo solo, que puedes levantar solo. Necesitas una ayuda. Y yo vengo con esta palabra a decirte, Dios te ayudará, pero Dios te dice, el trabajo es mucho y no puedes hacerlo solo. Delega. Dios va a colocar gente a tu alrededor, gente que en tu empresa hablará por ti, gente que, aquí siento algo muy fuerte, gente que repartirá publicidad por ti, gente que va a hablar de ti, gente que va a hablar de tu microempresa, que pronto será una empresa. Y Dios estará a favor tuyo. Hoy comienzas con algo pequeño, pero mañana Dios lo multiplicará. Dios lo multiplicará para ti. Hoy comienzas con algo que tal vez, como hablaba ayer en la iglesia, con un poco de harina, con un poco de harina, ¿no? Entonces, ayer tenía esa palabra y, y no sé los que están aquí, alguno le haya marcado su corazón esa palabra, porque yo pensaba que cuando llega Elías a donde esa viuda y la viuda le dice, lo único que tengo es un poco de harina. Y entonces él le dice, hazme un pan, pero era harina, pero hazme un pan, porque la palabra que está en tu boca y en mi boca llama lo que no es como si estuviera. Yo quiero decirte, lo poco que tú tienes se convertirá en una empresa. Lo poco que tú tienes se convertirá en una casa. Lo poco que tú tienes se convertirá en un apartamento. Lo poco que tú tienes se convertirá en el propósito para que tú descanses. Las pocas vacas que tienes se convertirán y se triplicarán por una palabra, porque una palabra me lleva a una dimensión diferente. Por eso es que cada vez que tú te conectas y vas a escuchar un mensaje, la palabra a ti te dimensiona. La palabra a ti te abre la mente y te dimensiona. Y entonces el profeta le dijo a ella, pues con esa harina hazme un pan, porque el pan nunca escaseará. Cuando Dios te da a ti una palabra y tú la crees y no dudas, entonces tú verás milagros. Cree que Dios te dará la recompensa y que tú firmarás en los próximos días eso que tú estás esperando firmar y que Dios te dará la victoria. Que esa cita que tú tienes, esa cita será para decirte está aprobado, estás bendecido. Dios tiene buscando personas, instrumentos que te van a dar a ti la victoria. En el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y Profeta, amén. Dime, Valerie. profeta amado, ahí está mi hermana Leslie que quiere dar testimonio y le da vergüenza y no sabe cómo decirle, pastor, quiero hablar, quiero darle el Leslie, testimonio. a ver, cuéntanos, ¿qué pasó, Leslie? Cuéntanos. Ayúdanos a crecer en la fe. um, yo estaba luchando con algo, si lo iba a hacer o no. Y pues mi líder, que es Valerie, yo estuve hablando con ella y le estaba pidiendo oración. Eh, Básicamente el día que lo hice, hicimos una oración antes de, y literal es como que lo mismo que le pasó a Darwin, pero con mi mamá. Amén. Ahí hubieron muchas cosas que me alejaron de ella,
y yo puse una pared. Estuve 7 meses sin hablarle, eh, sin enviarle mensajes, nada, nada, nada. Y usted dio 3 días que se iban refiriendo a eso. Y Valerie me dice, ¿qué más va a esperar? Vamos, llámala. Y me dijo que ella me iba a pedir perdón antes de que yo hablara. Y efectivamente, así fue. Qué lindo, Así fue. Cuando yo hablé con ella fue la que empezó el tema y me pidió perdón. qué Y lindo. hay otras cosas también. El pastor, cuando hicimos las zarzas ardientes, Ajá, ok, él me habló de que en agosto todo se iba a poner en su lugar y efectivamente hoy comienzo mi nuevo trabajo. wow, qué lindo. Ya inicias en casa, creo que vas a trabajar en casa Sí, voy a empezar hoy en la casa y luego tengo una reunión con el equipo de aquí del sur. del sur. Qué bueno, te bendecimos en tu nuevo trabajo Amén. y has dado un paso que es muy importante. Y es ese paso, Leili, de perdonar. Mira, yo decía algo, nosotros no tenemos la culpa de haber nacido con los padres que nos tocó. Aclaro eso, ¿no? Lo voy a decir, todos los que hemos nacido. No, 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 yo tengo esa frase. ¿Por qué? Porque pudimos haber nacido con los padres que no queríamos, tal vez, que cuando en la adolescencia dijimos, porque esta es mi mamá, mi papá. Bueno, uno puede haber pensado muchas cosas. Algunos nacieron en el campo, nacieron de padres muy pobres, pero eso no determina lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros podemos haber nacido en unos padres conflictivos, pero lo que determina es dónde yo quiero estar en los próximos meses y en los próximos años. Porque no nos puede atar el conflicto de unos padres. O sea, eso no define lo que yo quiero ser. Entonces, cuando tú hablas de eso y que los conflictos siempre habrán entre padres, entre hijos, y cuando a mí me parece muy lindo esto en el devocional porque somos una familia y aquí sacamos lo que hay en el corazón y decir, mire, a mí me pasó esto y ya, soy libre, esto es lindo, hermoso, eso nos llena de cada día más de uno estar en paz. El Señor dice estar en paz con todos. Y si aquí hay alguien más que tiene que de verdad estar en paz con alguien, un día esto lo llama como Leslie, como Darwin, que dice, y les pidieron perdón y el papá lloró y tu mamá también te pidió perdón y se cumplió eso. Eso es excelente. O sea, se rompieron esas cadenas. O sea que empezaste bien en agosto. Se rompieron las cadenas espirituales, emocionales, financieramente. O sea que de aquí en adelante vienen muchas bendiciones para ti. Eso siempre va a pasar. Cuando no, Ujú. mira, hay gente, Leslie, que no arregla problemas. Yo siempre digo esto, yo tengo que solucionar los problemas del ayer porque hoy tengo un problema y si no soluciono la de ayer, entonces me voy a llenar de problemas y a fin de mes o en el año tengo cantidad de problemas sin solucionar, sin solucionar. Entonces, me alegro mucho, gracias por tu testimonio. Bendigo a tu mamá, ¿cómo se llama ella? Amén. Ani de eso. By the way, yo le invité para el devocional y hoy y mañana ya no puede porque tiene unas citas médicas que son bien importantes que ella vaya por la condición que tiene. Eh, y entonces me dijo que el miércoles en la mañana que sí, que ella iba a estar disponible y que le enviara el link que ella Qué lindo quería. Sí, escucharnos. Bueno, y orar por tu mami. Bienvenida tu mami al devocional, a la familia Sin. Y aquí estamos y gracias, Leili, por ese testimonio lindo. Gracias. um, Gracias, Valerie. sí. Bueno, entonces de eso se trata. Hermana Ligia, ¿dónde está? Está en el Yo huerto. aquí disfrutando de Anolaima, Por eso está en el huerto. en el Está huerto en, del Edén. está en el paraíso. Y está haciendo bastante calor, está muy rico el clima. Bueno, hay que tener mucho cuidado en el huerto. Amén. Ajá, bueno. ¿Y el hermano Legorio, dónde está? Está por ahí camellando, ¿Qué es eso? trabajando. Ah,
Sí, sí, no sé, camellar es cuidando camellos o no sé, Valerie se ríe, sí. Ah, bueno, está trabajando. Eso está Otro, bien. sí, señor. Lo tiene trabajando y usted descansando. No, yo también hago cositas, no crea. Yo también Sí, trabajo. sí, sí. Ah, bueno, pero pues reposa más que trabajar, ¿no? No crea. Ja, las deudas no me dejan esperar. Pero ¿cuáles deudas? Si tienes marido millonario, estás recién Claro. casada, todo lo que digas se te da. Ah, Suegra mía, solo pide y se te dará. Dios oye sus palabras. Oye, ah, ¿cómo la ve? Bueno, Dios, Dios oye sus palabras, que así sea. están selladas y Amén. confirmadas, Amén. confirmadas. Ayer, Oh ayer, Dios, yo miraba, pastor, que Dios es fiel, vea, eso hay veces termina el mes y yo digo, y el otro, pero el otro, sí, yo veo a Dios cómo mueve sus fichas. pero suegra, mira, lo que tú dices, yo siempre te lo he dicho y va para todos, mira, mi suegra, yo le digo, ella es muy bendecida, porque, mira, le paga la universidad a su hija Karen, le paga la universidad a su hijo Daniel, ella está pagando un apartamento y yo la veo a ella crecer financieramente, tiene su finquita y yo le digo, oiga, les ha tocado duro, pero Dios provee lo que tú dices, Dios provee. Tienes un propósito, tienes una visión. Lo que estás invirtiendo en tus hijos es una inversión. Porque cuando ellos sean profesionales, te van a bendecir porque tú has sido una mamá que has estado con tus hijos, ¿no? Entonces falta ahorita que termine con los hijos, sigue con el yerno, porque quiero hacerme una maestría, a ver si por favor me la pagas. Y Con todo entonces, gusto, mi pastor, con todo bueno, gusto. bueno, entonces bendiciones para todos, hermana Ligia, y te dejo para que Amén, tengamos pastor. ahí las Bendición, peticiones. pastor. Eh, Gracias. Edith Gracias, Bolaños pastor. también, hermana Di, hermana Ligia, Edith Bolaños ya partó ya vienen 5 del Tolima. Qué bueno. Edith Bolaños se viene también. Saturia, me gustaría que fueras al campamento, no sé, Lourdes, todos, que vayamos al campamento. Dios les va a dar el dinero. Claro que Que sí, sé que allá Dios vamos a coloca estar. bendición. Rosy, todos. Amén, mi pastor, yo ya aparté mi cupo. Ah, bueno, qué lindo. Pastor, Bueno, te vamos al aviso la campamento. otra semana. Ahí vamos Bueno, nosotros también apartando el cupo. Nancy también está trabajando duro en ese encuentro. yo tengo una palabra para Astrid, Astrid Suárez, Amén. para que moví aquí la pantalla antes de desconectarme. Astrid, bendiciones. ¿Dónde estás, Astrid? Astrid, Astrid. Astrid Suárez. Bueno, tenía una palabra ahí para ella. Entonces, hermana Ligia, bendiciones. Bueno, pastor, Liliana, gracias por la semilla, gracias. Hubo una mujer que no sé quién es el nombre de ella, dice, yo envié una semilla para la iglesia porque Dios me ha bendecido mucho, fue el mensaje que me envió, te agradezco mucho. Gracias a las personas que creen que una semilla se multiplica y sé que cada semilla que tú das es una semilla que Dios abrirá puertas para ti. Muchas gracias a todos, los amo, un feliz día, nos vemos mañana en nuestro devocional. amén. Gracias, pastor, por esa bonita palabra. Yo, Gracias. yo recordaba lo que el pastor decía, que él fue levantado en una iglesia así donde tantos servicios. Y yo decía, yo hasta hace poco Dios me sacó como de de esa parte, porque yo vengo de otra iglesia donde era lo mismo que decía el pastor. El lunes reunión, el martes culto de dama, el miércoles discipulado y así, el jueves culto, y todos los días eran así ocupados, sábado y domingo. Y cuando uno fallaba una reunión, usted no tiene derecho a participar. Usted no, lo bajaban del curul y Dios mío, todo eso era tan duro que yo siempre he sido una mujer siempre de la iglesia, de altar, sirviéndole a Dios. Y todas esas cosas duelen. Pero cuando Dios me dice, la veo luchando entre dos bandos. Me dice, la veo luchando entre dos bandos. Y cuando me dice, yo decía, ¿bandos? ¿Cuáles bandos? Entre una iglesia y donde yo estaba en mi yerno. Yo, tal pronto Dios me dio esa palabra, solté y entregué al otro lado. Entregué al otro lado
Y he visto mucho las bendiciones de parte de Dios, con luchas, claro que sí, con dificultades, claro que sí, con persecuciones, ni se lo imagina, angustiada hasta el tope, pero siempre creyéndole a Dios. Y eso es lo bonito cuando ustedes dan un testimonio, el testimonio de Leli, el testimonio de nuestra amada la Estados Unidos, Gisela, que a pesar de las luchas, a pesar de sus dolores, a pesar de todo, ella dice, Dios es fiel y ahí estoy, ahí estoy. Y Amparito también, hablando que ella dice que una dificultad por un lado, otra dificultad por otro lado, pero siempre creyéndole a Dios. Y ahí seguimos en el proceso. Hermano Ricardo, ahorita le recomiendo que me eche una llamadita, hermano Ricardo. Hermana Hay una Ligia, señora, antes de que se termine, yo quiero contarles un testimonio cortico. cortico. Imagínense que yo llevo como un mes que no podía dormir de un dolor en un brazo, pero un dolor muy fuerte, un dolor donde no es, que es que yo no soy quejambrosa, pero le cuento que me tocaba sentarme y sobarme el brazo y desesperada pedirle a Dios que quitara ese dolor para poder dormir. Me daban las 12 de la noche, me despertaba a las 2 de la mañana con el dolor tan fuerte y de la pierna derecha. Pero dolor, no era tantico, era un dolor tan impresionante que, uy, Dios mío, algo contarles es una cosa y uno sentirlo es otra. Y le cuento que fuerte el dolor y amanecía renca, caminando como, mejor dicho, le había dicho a mi hija que yo iba a ir a comprar un bastón porque no aguantaba el dolor de la pierna, pero no había podido ir porque yo dije, si me voy a comprar el bastón, pues ya me derribo, no puedo. Entonces no sé cómo con bastón. Bueno, ¿y cómo le parece que el Señor, su bendita misericordia, y Dios bendiga a nuestro pastor, Dios lo bendiga más y más, y que Dios me lo ayude? Yo le conté ayer que yo estaba enferma en la pierna y el pastor oró por mí y gracias a Dios estoy bien. Hoy amanecí caminando, la pierna pesada, pero puedo caminar. El brazo lo puedo levantar y bajarlo. El brazo no lo podía levantar y mire cómo levantó mi brazo. Y Dios me tiene bien, gracias a Dios, pero no, fue impresionante. Yo, Señor, gracias por ese ministerio del pastor. Gracias que esos ángeles benditos lo sigan rodeando y fortaleciéndolo cada día más y más, porque qué bendición tan grande. Hoy puedo caminar bien. Salí a comprar el pan del desayuno del niño y bien pude caminar, gracias a Dios. Les cuento Entonces, eso. gracias a Dios, Maggie. Esas son las bendiciones que nos llevan a otra bendición. Y si lo hizo Amén, hermana. Maggie, lo hace con lo hace con Amparito. Dice que Amparito Amén. a la cirugía, vamos a llevarla en oración. Ahí donde Amén. está haciendo lo que estemos haciendo, Señor, toma la Amén. de este doctor, toma sus manos, Señor. Aún toma las enfermeras, los utensilios que estás utilizando, Señor, que todo sea santificado por ti. No los vamos a Amén. dejar solo, así como no dejamos sola a la hermanita Carmen, que cuando ella pensaba, mi esposo prende de un hilo, y yo miraba la angustia de mi hermana Carmen porque ella en su angustia pues nos hablaba y nos decía, y eso es bonito porque somos una familia y la familia es demasiado importante para nosotros. Entonces es tan bonito todo esto y esos testimonios nos llevan a levantar esa fe en cada uno de nosotros. Amén. Entonces no vamos a dejarlo solo a ninguno de ustedes. La petición de mi hermano Carlos también sigue ahí en la presencia del Señor. Cada petición el Señor la conoce y lo importante es que de pronto hay veces uno no está en la madrugada porque el cuerpo se cansa, pero somos un equipo y cuando no están unas, están las otras, pero en el día estamos también tomando la parte. Entonces, familia de Dios, un abracito, que el Señor me los bendiga grandemente. Nos vemos Hermana mañana, Ligia, martes, Señor. me haces un favor, me regalas el número tuyo porque es que yo salgo ahorita a reclamar droga y hacer unas vueltas entonces para poderte marcar. Ah, bueno, hermano, anótelo, 310. Anote, 310. escriba, 310, 310. 3, sí, señor, 310, 314.
5685. Listo, listo, hermana Ligia. Bueno, Entonces yo ahorita me hizo una más tarde llamadita, ok. le marco. Bueno, hermano, Bueno, un gracias, abracito para bendiciones, gracias a todos. todos. Seguimos orando. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Si ves que tu comida te engorda, compártalo con alguien. Dios me los bendiga mucho. Gracias, hermanita. Bye. Pastor Jorge, muchas gracias. Pastora Carolina, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana a esta misma hora. Dios los bendiga grandemente. Amén, igualmente, hermana Ligia. Amén.